¿Pueden los mensajes más misteriosos de nuestro tiempo estar escritos no en papel, sino en campos de trigo? En las madrugadas de verano, en los campos del sur de Inglaterra, aparecen complejas formaciones geométricas que desafían toda explicación simple. Desde simples círculos de 30 metros hasta intrincados patrones fractales de 500 metros de extensión, estos diseños aparecen overnight, con las plantas dobladas pero no rotas, y con alteraciones biológicas inexplicables en los tallos. Pero el fenómeno más extraordinario ocurrió en 2001 en Chilbolton, cuando apareció una respuesta detallada al mensaje que Carl Sagan envió al espacio en 1974. Alguien, o algo, estaba contestando. Esta es la historia de cómo un misterio rural se convirtió en uno de los enigmas más perdurables de nuestro tiempo, desafiando tanto a escépticos como a creyentes. Bienvenidos a Historias Inmortales. Hoy nos adentramos en los campos de cultivo para descifrar un lenguaje escrito en espigas de trigo. Hoy exploramos el código de las espigas, los círculos de las cosechas y el misterio que nunca murió. Para entender la profundidad de este fenómeno, debemos viajar a la Inglaterra rural de finales de los años 70. Los primeros reportes modernos vinieron de Wiltshire, una región impregnada de historia antigua, donde se alzan Stonehenge y Avebury. Los agricultores encontraban círculos perfectos en sus campos, siempre aparecidos durante la noche, siempre con una precisión que parecía sobrehumana. Inicialmente, fueron desestimados como obra de bromistas o fenómenos meteorológicos extraños, pero los patrones se volvieron más complejos con cada temporada. En el corazón de esta historia está el Dr. William Levengood, un biofísico estadounidense que dedicó 15 años de su vida a estudiar las plantas afectadas por los círculos. Levengood era un científico metódico, escéptico por naturaleza, que prefería su laboratorio en Michigan a cualquier especulación fantástica, pero lo que descubrió en las muestras de los círculos genuinos lo dejó perplejo. Los nódulos de los tallos de trigo mostraban elongaciones anómalas, como si hubieran sido expuestos a una intensa radiación de microondas. Además, encontró esferas magnéticas de hierro puro incrustadas en las plantas, imposibles de explicar por métodos convencionales. Su investigación, publicada en revistas científicas revisadas por pares, concluyó que alguna forma de energía electromagnética dirigida estaba creando estos fenómenos. Mientras la ciencia luchaba por explicaciones, el fenómeno evolucionaba. Los simples círculos dieron paso a pictogramas complejos, luego a formas geométricas, basadas en fractales y principios matemáticos avanzados. En 1996, apareció frente a Stonehenge una formación que mostraba un conjunto de Julia fractal, un concepto matemático que pocos humanos comprenden. En 2002, en un campo cerca de Winchester, surgió una representación perfecta del número pi con 10 decimales de precisión. Pero la formación que cambió todo apareció en agosto de 2001 en Chilbolton. En un campo de trigo, surgieron dos formaciones increíbles. La primera era una réplica casi exacta del mensaje de Arecibo que Carl Sagan y Frank Drake enviaron al espacio en 1974, describiendo nuestra posición en el sistema solar, la estructura del ADN humano y nuestra tecnología. Pero había alteraciones cruciales. El sistema solar mostraba 3 planetas habitables, en vez de 1. La estructura del ADN tenía una triple hélice adicional, y la figura humana era más alta con cabeza más grande. Al lado, apareció un rostro de aspecto extraterrestre con grandes ojos. El mensaje era claro, alguien estaba respondiendo. Los defensores de la hipótesis extraterrestre señalan características que parecen sobrepasar las capacidades humanas. Muchas formaciones aparecen en cuestión de horas, en noches lluviosas o ventosas, donde ningún humano podría trabajar discretamente. Algunos testigos reportan esferas de luz anaranjada sobrevolando los campos antes de que aparezcan las formaciones, y están las anomalías físicas. Brújulas que giran sin control dentro de los círculos, equipos electrónicos que fallan misteriosamente, y esa peculiar cualidad de las plantas dobladas en ángulo recto, pero continuando su crecimiento normal. Del otro lado del debate están los creadores humanos. Doug Bower y Dave Chorley
dos bromistas jubilados, afirmaron en 1991 que habían creado más de 200 círculos durante 13 años usando simples tablas de madera y cuerdas. Demostraron su técnica a los periodistas, creando un círculo perfecto en menos de una hora. Su confesión debería haber terminado el misterio, pero en realidad solo lo hizo más complejo. Porque mientras ellos podían crear círculos simples, las formaciones que aparecieron después de su confesión eran matemáticamente sofisticadas, algunas con hasta 2000 elementos individuales perfectamente alineados. Y aquí llegamos al giro inesperado, la revelación que pocos conocen sobre este misterio. La verdad más fascinante sobre los círculos de las cosechas no es quién los hace, sino por qué ciertas agencias gubernamentales han mostrado un interés tan profundo y secreto en ellos. Documentos desclasificados del Ministerio de Defensa británico revelan que durante los años 90 se monitoreó intensamente el fenómeno, no por temor a extraterrestres, sino porque las tecnologías implicadas, especialmente la capacidad de doblar plantas con energía dirigida sin dañarlas, tenían aplicaciones militares potenciales. Incluso hubo informes no confirmados de que agencias de inteligencia infiltraron grupos de creadores de círculos para aprender sus métodos. Esta atención oficial sugiere que, más allá del debate extraterrestre versus humano, hay algo tecnológicamente significativo ocurriendo en esos campos. La ironía es profunda. Mientras el público debatía sobre visitantes interestelares, los gobiernos podrían haber estado estudiando una nueva forma de energía con potencial revolucionario. El misterio se profundiza cuando examinamos la ubicación de estos fenómenos. No aparecen al azar. El 80% ocurre en el sur de Inglaterra, específicamente en Wiltshire y Hampshire, regiones ricas en sitios arqueológicos neolíticos. Muchas formaciones aparecen junto a antiguos fuertes de colina, líneas ley y monumentos prehistóricos. Esta correlación geográfica sugiere que, quienquiera que esté creando estos diseños, entiende y respeta, o tal vez está comunicándose a través de, estos lugares sagrados antiguos. Los círculos también han desarrollado su propia estética y simbología. Algunos representan constelaciones específicas, otros muestran diagramas de mecánica cuántica, y algunos parecen representar eventos astronómicos futuros. En 2005, una formación mostró con precisión el eclipse solar que ocurriría 3 años después. En 2010, apareció una representación detallada de la mancha solar AR 2192 antes de que fuera visible desde la Tierra. Para los agricultores cuyos campos se convierten en galerías de arte overnight, el fenómeno es una bendición mixta. Algunos se enfurecen por el daño a sus cultivos, mientras otros cobran entrada a los miles de turistas que llegan cada verano. El fenómeno ha generado toda una economía local, con tours guiados, libros y festivales dedicados a los círculos. Hoy, el debate continúa. Los escépticos señalan a artistas contemporáneos como Matthew Williams, quien ha creado formaciones increíblemente complejas y ha sido arrestado por dañar propiedad privada. Los creyentes contraatacan señalando formaciones que aparecen en campos vigilados con cámaras sin que se detecte presencia humana. Lo que hace que los círculos de las cosechas sean tan perdurablemente fascinantes es que encapsulan nuestra relación con lo desconocido. En una era de satélites y vigilancia total, todavía existe este fenómeno que ocurre a simple vista, pero evade explicación definitiva. Nos obliga a confrontar preguntas fundamentales sobre arte, ciencia y la posibilidad de que no estemos solos. Los círculos de las cosechas nos dejan con una pregunta que resuena en nuestra era digital. En un mundo donde podemos crear realidades virtuales increíblemente complejas, ¿por qué seguimos fascinados por estos mensajes efímeros en campos de trigo? ¿Será que, en el fondo, anhelamos que todavía existan misterios que nuestra tecnología no puede explicar ni replicar completamente? Si este viaje a través de los campos codificados de Inglaterra les ha hecho cuestionar los límites de lo posible, les invito a que se suscriban a Historias Inmortales. Activen la campanita para no perderse nuestras próximas exploraciones de los enigmas que desafían nuestra comprensión del mundo. Y déjenme saber en los comentarios. Después de conocer toda la evidencia
¿Creen que los círculos de las cosechas son el mayor proyecto artístico colaborativo de la historia? ¿O piensan que hay algo más profundo y misterioso en estos patrones que aparecen en la noche? Hasta la próxima. Cuídense mucho. Cuídense.